Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 24 de marzo de 2020. Calendario económico, si bien es cierto, llevamos cerca de 3 semanas sin ponerle mucha atención a estos temas de indicadores económicos. En esta ocasión sí queremos hacer énfasis en las primeras cifras europeas ya con temas de COVID. Recuerden que ellos, pues para el mes de febrero todavía no han tenido afectación, solo el tema de China lo había sido, pero con respecto pues a Europa ya tenemos las lecturas preliminares de lo que son los PMIs manufactureros del sector servicio y el PMI compuesto de Europa. Pues bien, con respecto a esto, interesante ver y preocupante, obviamente, que se está de alguna manera empezando a materializar los temores en algunos países, como el tema de Francia. Ese indicador PMI compuesto descendió de 50 a 43 unidades. El mercado estimaba una contracción un poco más alta. Para Alemania, que se esperaba una lectura en las 40 unidades, el indicador bajó muy poco, pero el indicador del sector de servicios sí se afectó de manera, digamos, un poco sorprendente, pasando de 52 unidades a 35. Para toda la zona euro, el indicador de manufactura se debilitó de 49 a 45, el del sector servicios de 52 a 28, y como ustedes bien saben, el sector servicios pues es tal vez más importante en términos proporcionales para toda la economía, y esto de alguna manera para algunos tiene que ver con un eventual colapso de la economía europea en el corto plazo. Así, de esta manera empezamos a entender por qué los bancos centrales en Europa y en Estados Unidos han sido tan agresivos, aún sin todavía registrar indicadores económicos que los estamos viendo por primera vez hoy. Pues de alguna forma sus contactos con los empresarios sugerían que había que tomar medidas anticipadas. Para el Reino Unido, la manufactura obviamente en contracción, nota fuerte como se esperaba para el mes de marzo. Recuerden que lo que se viene duro va a ser sobre todo tema de abril y mayo. Y con respecto al sector servicios, también una sorpresa muy negativa. Así que las cifras empiezan a mostrarnos ya eventualmente la magnitud de la distorsida. Para los Estados Unidos, algunos como Morgan Stanley, Goldman Sachs, están anticipando una contracción más grande que en el 2008, y digamos que en algunos casos empieza a acercarse como a lo que se tuvo durante el periodo de 1930, depresión. Por eso estamos en una recesión muy fuerte, con tintes que no se habían observado o registrado por casi unos 90 años para el caso de los Estados Unidos, y en caso de muchos países, pues puede que las cosas no sean comparables con ningún momento de la historia. En Brasil, las ventas minoristas de enero, y esto es un dato viejo, enero, no tiene nada que ver con temas de coronavirus, repuntaron la mitad de lo anticipado por el mercado. Esperaremos qué va a ocurrir sobre todo para el tema de marzo, porque en América Latina las cosas están llegando un poco más tarde. Hoy en los Estados Unidos, hacia las 8:45 de la mañana, tendremos la publicación de los PMIs. El mercado ya está anticipando una contracción de 50 a 43 para el tema manufacturero y a 42 unidades para el sector servicios. Recuerden que el manufacturero en Europa no estuvo todavía tan impactado, pero en el del tema del sector servicios sí. Y se espera para lo que continúa siendo las cifras del mercado inmobiliario del mes de febrero, todavía no una gran afectación en la dinámica. Recuerden que debido a los recortes de tasas de interés, allá se habían visto muy beneficiados en temas de sector inmobiliario, pero digamos que veremos si estas restricciones ya del mes de marzo de movilidad, pues por lo menos de manera transitoria, dan al traste con esta buena dinámica. Colocación de tesoros a 2 años, aquí pues vale la pena mencionar ya una muy buena complementación de las medidas adoptadas por la Reserva Federal durante el fin de semana. Ya no están hablando de montos de 700 billones, ya no están hablando como de vamos a comprar de manera organizada, sino lo que dijo la Fed el domingo fue vamos a comprar ilimitadamente donde veamos la necesidad, en los momentos en que lo veamos también necesario, en los montos que consideremos relevantes, y por primera vez en la historia compraremos bonos del sector privado. Digamos que aunque no están financiando, pasándole la plata directo a las empresas, nosotros lo entendemos como tal, es un financiamiento directo. Por primera vez en la historia, la Reserva Federal está aplicando estrategias que ya fueron aplicadas en Japón y en Europa. Y no solo esto, también van a comprar ETF de estrategias, obviamente, que están en el mercado de renta fija, de bonos soberanos de Estados Unidos y de mercado de deuda privada, con ciertas restricciones. Primero, no vamos a poder comprar bonos
en un monto que supere el 10% de la emisión de ese emisor, que sea grado de inversión o un fallen angel. Y segundo, no podemos comprar más del 20% de un ETF. Así que la Fed poco a poco también nos está mostrando estas medidas agresivas para tratar de, primero, reducir la volatilidad del mercado de renta fija, algo que estamos viendo en apariencia estaría logrando. Desde el punto de vista de los mercados accionarios ayer, una muy mala jornada, a pesar de que la Fed mandó esta bomba muy positiva para incentivar y tranquilizar a los inversionistas. Pues ayer veíamos el fracaso de esta iniciativa, por lo menos de arranque, teniendo en cuenta que el mercado también estaba esperanzado en el lanzamiento de una estrategia de plan fiscal. Ya nos había mencionado un ex miembro de la Fed que no era suficiente, que no era suficiente no estaba siendo suficiente el plan fiscal inicialmente anunciado y estaban trabajando en una segunda versión ya de 2 trillones, como lo recomendó Kocher Lakota. Y con respecto a esto, estamos viendo el día de ayer, pues un poco de desilusión, porque la Cámara, el Senado, a través de los republicanos, estaban implementando ya una votación hacia la 1 de la tarde, votación que no contó con el apoyo de los demócratas y por eso fracasó. En teoría estaban en negociaciones durante toda la tarde, mañana de hoy, algunos dicen que solo se va a votar hasta el día viernes y de esta manera estamos considerando que eventualmente lo que salió hoy por parte de los demócratas, que es un listado de sus iniciativas con un plan de 2.5 trillones, o sea, aquí continuamos con la lucha política, los republicanos dicen 2, los demócratas dicen 2.5 y además dicen los demócratas que el plan republicano estaba muy concentrado en lo que es el tema empresarial y no tanto hacia las personas, por eso ellos consideran que hay que darle beneficios a los deudores en créditos de vivienda, en créditos para estudio, en temas de tarjetas de crédito, temas de vehículos, también a los arrendatarios de bienes públicos también darles beneficios, suspender transitoriamente los lanzamientos, o sea, es decir, aquellos que no han venido logrando cumplir con sus obligaciones en temas de arrendamientos, pues todavía no sacarlos de esas viviendas, etcétera, etcétera. Eso todo es lo que incluye el plan de la Cámara liderada por los demócratas, que se está especulando que lo que están haciendo es tratando de negociar y demostrarse que están ayudando más a la población que los mismos republicanos, así que aquí todavía no son conscientes de tener la situación, digamos, de alguna manera controlada y muestran que no están todavía remando en el mismo sentido, consideran que todavía no, o más bien consideramos que todavía no son serios en la intención pues de luchar todos contra un enemigo común, que en este caso pues es un coronavirus de menos de 0.3 micras cada uno. Por otro lado, entonces ayer tuvimos mucha volatilidad en acciones, no tanto en renta fija, la volatilidad de acciones fue de niveles, pues fuimos con una apertura muy cercana al 0%, luego una caída de casi el 4%, recuperamos casi al 0%, volvimos casi a caer el 4% y recuperamos finalmente para cerrar muy cerca a un 2 o un 3% de pérdidas. Hoy estamos viendo aperturas hoy estamos viendo una apertura muy positiva, con ganancias cercanas al 5% en Europa, en Estados Unidos, en Asia fue un poco más, digamos, mesurada. Y JP Morgan empieza a mencionar que considera que se están dando las condiciones para tener una estrategia un poco más agresiva. De acuerdo a ellos, se están viendo una reducción importante de la volatilidad en el tema, están viendo una menor volatilidad en el tema de la deuda pública y que esto, digamos que de alguna forma puede ser beneficioso para, digamos, los activos de riesgo. El presidente Trump declaró ayer en la noche que su propósito es evitar, digamos, un congelamiento de la actividad económica en los Estados Unidos. Está desatendiendo un poco las recomendaciones de los trabajadores del sector salud y quiere que se reactiven las actividades en Estados Unidos lo antes posible. Él dice que no cree que sea necesario estar 3 meses con digamos, ese tipo de aislamiento voluntario
pero de alguna manera lo que está considerando es que en algunas semanas, ni siquiera meses, sino en algunas semanas, estaría tratando de reincorporar o de reactivar la economía nuevamente. Esto, digamos que raya un poco con lo que ha sido la experiencia de China, Corea del Sur, misma Italia, España, que han tenido que organizar unas estrategias de aislamiento, incluso forzado, pero que solamente unas 3 o 2 entre 2 y 3 semanas después empiezan a ver lo que puede estar mejorando el tema del contagio. Y una vez se modere el tema de contagio, sí se puede hablar de lo que está mencionando el presidente de los Estados Unidos. Hay algunas particularidades que nos han llamado la atención. Los contagiados han sido o se están acercando a los 400,000, más de 16,000 muertes asociadas al tema del COVID-19, por lo menos reconocidas oficialmente. Italia, aunque mantiene la tendencia alcista y ya llega a unos preocupantes 64,000 infectados con más de 6,000 muertes, están duplicando las muertes en China, pero todavía no alcanzan el mismo nivel de contagio. Ya en Italia, por lo menos en lo que es Milán y sus alrededores, están reportando una desaceleración en la tasa de contagios y digamos que esto es algo que empieza a ser esperanzador, aunque falta mucho para poder confirmar esta buena dinámica. Puede ser cuestión de solo un día, así que hay que darle algunas jornadas más. Mientras tanto, en China han subido un poco los infectados, pero ellos responsabilizan a todos los que provienen del exterior. En cierta medida esto se parece a temas del mercado cafetero con el tema de la broca. Si yo hago control de broca, pero mi vecino no lo hace, cuando yo deje de hacerlo, pues se me va a volver a meter el tema de la broca. Así que, como hemos mencionado, esta pandemia no puede ser atacada con medidas individuales, tiene que ser un conjunto de acciones, colaboración internacional, algo que todavía pues no lo estamos viendo tan latente. Solo hubo un anuncio ayer de Alemania donde consideraba que iba a ayudar o estaba anunciando que iba a ayudar a Italia en el tema de la recuperación, pero pues esto no solamente tiene que ser de un país con otro, sino tiene que ser un tema generalizado. El otro país que está generando preocupación es España, 40,000 infectados, casi 3,000 muertes. Alemania ya llega a los 30,000 afectados, pero solo tiene cerca de 130 muertes. El gobierno confirmó o bueno, se mostró esperanzado el día de ayer y dice que para el día miércoles puede dar algún mensaje un poco más optimista, eventualmente confirmando también una desaceleración en la tasa de crecimiento de los contagios. Y Corea del Sur viene incrementando lentamente pues el tema de contagios, pero pues allá las cosas han venido saliendo un poco más controladas. 9,000 infectados, la semana pasada estábamos cerca de los 8,600, 700. En nada se parece a lo que está ocurriendo en Europa, que pues ya vamos en 40,000, en España 30,000, Alemania, Francia más de 20,000. Así que este es el tema para mostrar. Todos han entendido cuál fue la lección de Corea de Corea del Sur que le está dando el mundo y tiene que ver con la información oportuna. En Nueva York, las autoridades sanitarias están afirmando que la velocidad del contagio es 5 veces más grande que en otros países o en otras regiones de los mismos Estados Unidos. Ayer veíamos imágenes de personas en los parques o en las aceras caminando, aprovechando este tema del aislamiento voluntario para hacer como algún tipo de relacionamiento social en contravención de todo lo que se ha venido recomendando. Por eso, pues, digamos que se puede anticipar que en Estados Unidos todavía estemos pendientes aún más de una aceleración de los contagios. China, como mencionábamos también, hace un par de jornadas se está viendo cómo se está controlando el tema del contagio y eventualmente en la región donde originó todo este tema del coronavirus COVID-19 estarían considerando la posibilidad de moderar las restricciones. En un par de semanas también dicen que podría darse para la capital, Wuhan. Mientras tanto, en Alemania, el plan de estímulo fiscal es de 750 billones de euros, equivale al 20% del PIB, y esto es interesante para tenerlo en perspectiva de qué es lo que están haciendo Europa y qué es lo que se está haciendo en Colombia. Si bien es cierto, acá estamos anunciando, o el ministro de Hacienda anunció la semana pasada un paquete de 15 billones, que es un paquete amplio, importante. Cuando ustedes lo hacen en términos comparativos frente al tamaño de la economía, esto es el 1.5% del PIB. En Alemania están hablando del 20% del PIB. Lo mismo ocurre en las decisiones de los bancos centrales, mientras que en Europa la primera anuncio de hace ya más de una semana de adquisición de bonos equivalía al 7% del PIB. En Colombia
nuestro mecanismo de liquidez era del 2% y las compras de títulos anunciadas durante el fin de semana es del 1%. Es decir, tenemos 3 puntos porcentuales en temas de liquidez, cuando en Europa el primer lanzamiento fue por 7%, el doble, y ya con todos los mecanismos adicionales que han venido implementando están al 10%. En Estados Unidos estaban al 10% en estos mecanismos de irrigación de nueva liquidez, y ahora nos están diciendo que lo van a hacer ilimitadamente. Así que si bien es cierto, en Colombia estamos sin precedentes con los anuncios del Banco de la República, pues bien, en otros mercados desarrollados pues ya las determinaciones han sido un poco más fuertes y van más allá, teniendo en cuenta que su evidencia todavía de contactos con el sector empresarial, pues les augura pues un momento muy complejo desde el lado económico. Todos estamos en el mismo mundo, así que si a ellos les va muy mal, el tema colombiano pues también puede ser comprometedor. En Colombia no estamos hablando de recorte de tasas, nosotros creemos que sí es necesario, que hay que anticiparse, pero pues las autoridades van a esperar a los indicadores económicos pues cuando el tema puede ser un poco más grave. Con respecto a los PMI, ya lo mencionamos, hay las primeras cifras preliminares que nos sugieren una situación muy compleja. Desde el lado de las monedas, el dólar ayer se fortalecía frente a todo el mundo, hoy hay algo de retroceso porque las cosas están mejorando. En neto, por lo menos en América Latina, el peso chileno ha mejorado, el sol peruano, pero todavía desde el viernes pasado, lo que es el real de Brasil y el peso mexicano se han debilitado, así que tenemos una dinámica mixta para lo que es América Latina. Mientras tanto, contra las monedas fuertes, estamos viendo rebotes de las monedas frente al dólar, pero es que recuerden que este indicador que me muestra el valor del dólar frente a las monedas reserva en el mundo había alcanzado esos máximos históricos y están en una corrección. Esos máximos que no veíamos desde comienzos o finales de 2016, ayer se reafirmaron, pero hoy vemos algo de retroceso del dólar en el mundo. Y mientras tanto, con respecto al mercado petrolero, estamos viendo también algo de tranquilidad. A pesar de que Rusia y Arabia Saudita no se están poniendo de acuerdo, nosotros hemos mencionado que aquí hay más temas, acá hay unos temas estratégicos, eh, acá hay unos temas sobre todo geopolíticos con Irán, que el mercado no lo está contemplando o no lo está teniendo en cuenta. Ellos solo quieren que Rusia y Arabia Saudita se pongan de acuerdo. Lo que estamos viendo es que los niveles de precio por sí solo van a hacer que se reduzca la oferta. No necesito que Rusia y Arabia Saudita se pongan de acuerdo para que el precio del petróleo se vaya a recuperar por lo menos a niveles cercanos a los $40. Por supuesto, creemos que esto se va a demorar mucho, mínimo unos 3 meses, y eso es lo que hemos mencionado nosotros desde la semana pasada. Hoy ustedes ven repunte, hace unos minutos era del 2%, hoy ya es el doble, casi 4% para el WTI y para el Brent. Decimos que hay relativa estabilidad porque estos movimientos obviamente son moderados con respecto a los desplomes del 12 o 20% que tuvimos durante la semana pasada y antepasada. Un hecho relevante tiene que ver con la recuperación del oro, el cual está alcanzando nuevamente los $1,600 la onza Troy. Goldman Sachs recomendó comprar, pues una vez el mercado empiece a tranquilizarse, va a tener una irrigación de liquidez que obviamente va a inflar el valor del oro. Y Chevron, al igual que ya lo hizo Ecopetrol en Colombia, anunció un recorte de su plan de inversión de cerca de $4 billones. Obviamente Chevron es una empresa mucho más grande y esto lo estamos viendo con estos ajustes, y también suspendió la recompra de acciones en este país. Mientras tanto, en renta fija, como he mencionado, se ha moderado mucho la volatilidad. La semana pasada veíamos con preocupación cómo los tesoros a 10 años iban del 1 al 1.20, del 1.20 al 1, del 1 al 1.20, otra vez varias veces durante una sola jornada. Ayer vimos mucha estabilidad alrededor, y entre comillas estabilidad obviamente, porque en términos históricos sigue siendo una volatilidad alta, pero frente a lo que estaba ocurriendo la semana pasada es moderado. Estaba oscilando alrededor del 0,75% de la tasa a 10 años, hoy estamos al 0,84, incrementando 6 puntos básicos. De alguna manera, pues hay que estar muy pendiente de cómo las decisiones de la Reserva Federal de irrigar liquidez lo podía de alguna manera ayudar a estabilizar este mercado y digamos que de alguna manera poner en concordancia con las recomendaciones de JP Morgan de mejorar o de incrementar las apuestas de riesgo. Como mencionamos, ya nos anticipamos a todas estas medidas de la Reserva Federal que no tienen precedentes. De alguna manera están aplicando el libro que ya aplicó el Banco Central de Japón. Ahora están comprando ETF. Lo único que no han comprado son acciones. Japón ya lo viene haciendo desde hace mucho tiempo, pero por el momento vienen recibiendo desde el punto de vista de liquidez las acciones como colaterales. Para que se den cuenta, en Colombia hemos hecho muchas cosas, pero lo que están haciendo afuera es más variado, más agresivo. Obviamente ellos tienen el primer impacto de la crisis, pero al igual que el coronavirus, que primero fue Asia, luego Europa, Estados Unidos, luego pues obviamente va a venir al tema de América Latina.
Y hay un tema que también nos interesó mucho y tiene que ver con un mecanismo de entrega de liquidez a pequeñas y medianas empresas. Todo este tema de compra de bonos es a empresas calificadas grave inversión, es decir, grandes empresas, pero también están trabajando con otras autoridades en los Estados Unidos para ayudar a las empresas pequeñas, mayores generadores de empleo, por supuesto, y que están más expuestas a este tema del colapso o del sudden stop, como dicen en Estados Unidos, el cierre de corto plazo de la actividad económica y que no tienen tal vez tanta caja para aguantar ni tantas relaciones con los bancos. Entonces aquí es, digamos, una acción muy decidida y como mencionamos, Estados Unidos todavía no tiene las cifras económicas pues para validar que estas decisiones son las adecuadas, pero ellos ya tienen la evidencia y los contactos con el sector empresarial para, de alguna manera, para pues, digamos, eh, validar que lo que están tomando como decisiones sean las más adecuadas. Ahora bien, con respecto al tema de Colombia, hemos tenido un anuncio muy importante ayer del Banco de la República, aquí lo estamos viendo, el Banco Central anunció la adquisición por primera vez en la historia de manera directa de títulos de deuda privada. Las últimas 2 semanas lo que hemos tenido es que iban a dar liquidez para fondear estos títulos. Ahora lo que tenemos es que no solamente van a liquidez, sino van a salir a comprar con vencimientos hasta de 3 años. Obviamente van a ser títulos de buena calificación, como generalmente se negocian en Colombia, son AAA y AA más, de casi de ahí el mercado en un 99% no sale de ese tipo de calificaciones locales. Y el monto aproximado de adquisiciones por unos 10 billones, hoy van a arrancar con una subasta de 2 billones. Aquí nuestra recomendación es que las personas que van a adelantar ese tipo de operaciones por parte del Banco Central estén concentradas en el tema de funcionamiento del mercado, de irrigar liquidez, de dar confianza para que no continúe ocurriendo el tema de pues de estos desajustes en las valoraciones de muchos títulos que han afectado las valoraciones, por lo tanto, de los fondos de inversión colectiva y de esta manera, pues muchas personas han decidido hacer liquidaciones masivas. Veíamos que parte de estas liquidaciones eran las mismas empresas estatales que ante una reducción en los valores de sus unidades de participación, pues no veían justificables estar ahí. Obviamente no querían los administradores de estas empresas públicas tener que responder por qué aceptaron pérdidas en títulos o en inversiones vista. Y han sido las mismas empresas del Estado las que han incrementado esta aceleración en las caídas de las valoraciones de estos fondos de inversiones colectivas. Así que lo que estamos esperando es que estas decisiones o estas medidas del Banco de la República, como hemos mencionado, no son comparables en términos de escala a las de mercados como de Europa y de Estados Unidos, en términos proporcionales, estamos hablando, pero por lo menos van en la línea adecuada y queremos ver cómo continúan funcionando pues el ajuste del mercado local. También anunciaron adquisiciones de compra de títulos de deuda pública porque también están siendo afectados, hay una gran volatilidad. De alguna forma, miren que estamos replicando lo que intenta hacer la Fed para reducir ese mal comportamiento del mercado de renta fija, para luego sí que esa mejor dinámica del mercado de renta fija mejore de alguna forma la dinámica del mercado de renta variable. En Colombia tenemos ya cerca de 300 contagiados, 6 recuperados, 3 muertes asociadas obviamente a ese tema del COVID. Hay más de 6.000 casos descartados, pero recuerden que nos falta mucho para conocer la situación real. Solo comenzamos la parte del aislamiento voluntario en algunas ciudades a partir del viernes pasado y como el país como un todo va a comenzar pues ya esta cuarentena a partir de hoy en horas de la noche un poco más formal. Así que esto queda aún mucho por conocer de cómo es el verdadero nivel de contagio y también que en Colombia tiene que acelerarse el nivel de pruebas tal y como en algún momento se hizo en Corea del Sur, que ellos, aunque a comienzo mostraron una situación muy tenebrosa, eso les permitió para tomar las decisiones de aislamiento oportunas y contener la expansión del virus. Lo que estamos en este momento es tema de contención, todavía no hay un tratamiento confirmado, hay muchas noticias en los Estados Unidos, sobre todo motivadas por declaraciones del mismo presidente de los Estados Unidos de que ya hay unas medicinas que pueden ser efectivas, hablan de una medicina en contra de la malaria, también hablan de otras terapias en contra de influenza que pueden ser efectivas, pero digamos que todavía no hay nada confirmado público. A pesar de que no se ha hecho público o confirmado, lo que estamos viendo acá es que, digamos, la gente está ávida de salir a adquirir este tipo de tratamientos. En las farmacias se agotó que mencionó el presidente de los Estados Unidos durante una rueda de prensa el jueves pasado, y la compañía que viene liderando un desarrollo de una medicina
Gilead, que se llama el Remdesivir, se llama así este tratamiento. También tuvo que modificar la manera en que recibe las solicitudes para aquellos que quieren ser los conejillos de Indias, pues porque obviamente estaba desbordando la capacidad que podría tener la compañía para hacer este tipo de pruebas. Así que el mundo está ávido de un tratamiento, y ese tratamiento nos hace considerar o nos hace pensar que tal vez puede ser más rápido que el mes de septiembre, octubre, que era lo que nos había mencionado, pero todavía falta mucho por, digamos, avanzar. Y en las compañías que pueden acceder a este tema de liquidez del Banco de la República están todos los gestores de fondos de inversión en Colombia. Se incluyen obviamente las comisionistas de bolsa, se incluyen los fondos, las sociedades administradoras de inversión, los fondos de pensiones, etcétera, etcétera. Los dejamos con Daniela y con Sharon para más información del mercado colombiano. Gracias, Daniel. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda, creó el Fondo de Mitigación de Emergencias, el cual atenderá las necesidades de recursos para la atención en salud y ayudará a las necesidades económicas del país. Estos recursos podrían obtenerse del Fondo de Ahorro y Estabilización, del Fondo Nacional de Pensiones de las entidades territoriales y el Presupuesto General de la Nación, de los rendimientos financieros también generados por la Administración y de otras fuentes que determine el Gobierno Nacional. Mediante este fondo, el gobierno podrá invertir en títulos de deuda privada y pública, también en acciones, con condiciones especiales de participación, dividendos o recompra. Dada esta noticia, tanto el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, como el director del Departamento Nacional de Planeación, Luis Alberto Rodríguez, ya dieron declaraciones y aseguraron que estos recursos no son para la banca y que no se comprometerán los recursos de los territorios, como generó un poco de polémica el día de ayer. Uno de los primeros gastos de los que se encarga el fondo será la adquisición de test adicionales para garantizar que la población tenga acceso a estas pruebas de diagnóstico y así generar un flujo de recursos importantes para que los hospitales puedan aumentar su capacidad instalada, sobre todo en camas de cuidados intensivos, y los cuales serán vitales para atender la emergencia. Un poco recordando todas las noticias que se dieron a conocer durante este fin de semana, el día de ayer se expidió el decreto con las instrucciones para el cumplimiento del aislamiento preventivo obligatorio de 19 días en el país, que se hará a partir de la medianoche del día de hoy hasta el 13 de abril para hacer frente a la emergencia sanitaria. Este decreto acompaña las medidas previamente anunciadas, como la limitación al transporte aéreo doméstico exclusivamente a casos de emergencia humanitaria y transporte de carga y mercancías. Después de este anuncio, Bogotá y los inició la cuarentena nacional y se dieron instrucciones específicas para permitir la entrada de las personas que salieron de Bogotá durante el fin de semana. Asimismo, también Claudia López anunció que desde el 20 de marzo y hasta el 20 de abril no se cobrarán los servicios públicos en la ciudad, como ayuda a todos los ciudadanos ante la emergencia sanitaria y económica desatada por la expansión del coronavirus. Y asimismo, la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, aseguró que se tomaron todas las medidas para asegurar la prestación de los servicios de energía eléctrica a todo el país durante la cuarentena. Se realizarán reconexiones y se brindará la flexibilidad para los pagos. Esto sería todo por las noticias de Colombia. Los dejamos con Raúl con el informe del mercado accionario. Muchas gracias, por parte del mercado accionario local. El índice Colcap en la jornada del día viernes se negociaron 329.000 millones de pesos. Cabe recordar que esto fue medio hacerse efectivo el rebalanceo del índice H Colcel, donde el índice colombiano se recuperó levemente, se valorizó cerca del 2% ante la de malas noticias principalmente. Cabe recordar que todavía se mantiene un entorno de bastante aversión a riesgo en el plano internacional. A su vez, la acción que mayor volumen de negociación tuvo fue Grupo Energía Bogotá con 119.000 millones de pesos. La acción más valorizada fue Preferencial Grupo Argos con 18.8% y la más desvalorizada fue Grupo 18%. El día de hoy el índice colombiano podría tener un comportamiento mixto, donde a pesar de las desvalorizaciones en la jornada del día de ayer se verían reflejados el día de hoy,
los mercados están rebotando y recuperándose levemente. Sin embargo, como tal, recordamos que mantenemos y la recomendación de mantener la cautela. Consideramos que la volatilidad en los mercados sigue alta y a pesar de que el índice colombiano ha podido encontrar un piso temporalmente, esto podría ser transitorio y se podrían observar mayores desvalorizaciones. Por el lado de noticias, Avianca dio a conocer que el gobierno nacional anunció que cerrará el espacio aéreo colombiano para los viajes de pasajeros a partir del 25 de marzo del 2020. Como resultado de esa decisión, Avianca dejará de operar temporalmente todos los vuelos regulares de pasajeros a partir del 25 de marzo hasta al menos el 12 de abril. Por otra parte, el Grupo Éxito informó que anticipa pagos a 867 pequeños y medianos proveedores para ayudar a mitigar el impacto del coronavirus por un monto cerca de unos 60.000 millones de pesos. Y por el lado del sector financiero local, ante la coyuntura retadora del COVID-19, el Linda, ¿puede Grupo hablar? Avalia Vivienda informaron que cambiarán las condiciones de los préstamos de aquellos clientes que lo requieran, otorgando periodo de gracia. Bancolombia también como tal otorgará refinanciación a aquellos préstamos de clientes que lo soliciten, aunque no otorgará periodos de gracia. Y finalmente por el lado de Cemex Latam Holdings, la compañía anunció que dos de sus empleados fueron diagnosticados con COVID-19. Sin embargo, que estos como tal no tendrían ninguna vinculación directa entre las operaciones de producción de cemento y otras operaciones operativas. Como tal, SMX mencionó ya, en la medida que el mercado lo demande. Desde el punto de vista técnico tenemos la acción, el ADR de Bancolombia, emitimos en la jornada del día lunes, impactado principalmente por ese entorno internacional, cerró cerca de los 16,57 dólares, desvalorizándose cerca de un 12,9%, aunque esperamos que el día de hoy rebote levemente. Consideramos que esas desvalorizaciones podrían ser excesivas, teniendo en cuenta que estamos hablando de unas desvalorizaciones superior al 50% año corrido, lo cual, según nuestras estimaciones, consideramos que el impacto será inferior al esperado. Y finalmente tenemos la acción de la ADR de Avianca, la cual registró un nuevo mínimo histórico de cierre ante esta noticia. Los domésticos, consideramos que según informe de diferentes especialistas, consideran que la línea colombiana no podría demorar más de 2 meses con sus operaciones detenidas y crece cada vez más la posibilidad de default. Cabe recordar que el día lunes se desvalorizó cerca del 16,7% ante esa coyuntura retadora en la medida que se sigue extendiendo este tema del COVID-19. Recomendamos vender posiblemente Bianca, ya que crecen cada vez más la probabilidad de que la compañía se tenga que someter a una ley de reestructuración. Eso fue todo por el mercado accionario y los dejamos con dólar con Daniel. Muchas gracias, Raúl. Desde el mercado del dólar estamos viendo el día de hoy pues una recuperación del peso colombiano, negociaciones por debajo de los 4.100. Obviamente continuamos con una debilidad crónica por ese bajo precio del crudo y la posibilidad de que Ecopetrol pues obviamente no genere utilidades, no reparta dividendos ni a los minoritarios ni a los mayoritarios en el año 2021. Este año 2020, recuerden que eso ya quedó confirmado para los minoritarios y para el mayoritario en cuotas que pues dependerán de la coyuntura. Con respecto a la dinámica del dólar, desde el punto de vista de niveles de referencia hacia la baja, hay un nivel muy cercano al 4.055 como posible nivel de referencia. Hacia la alza tenemos el siguiente nivel de los 4.160, es decir, casi 100 pesos entre el mínimo y el máximo, pero pues hemos tenido jornadas incluso de más volatilidad durante las últimas semanas. Solo se negociaron 411 millones de dólares el pasado viernes, lo cual demuestra que este tema de las medidas operativas que están tomando las entidades financieras, pues obviamente están afectando el flujo de negociación de
de este mercado, y de alguna manera también se incrementa la posibilidad de fuertes movimientos ante la ausencia de puntas de compra y de puntas de venta suficientemente profundas. Para entonces la jornada de hoy algo de mejora, probablemente algunas jornadas más de moderación en la cotización del dólar, esperando que todas estas herramientas que están dando los principales bancos centrales, Estados Unidos, Europa, pues de alguna manera haga que fluyan los recursos por el mundo y reduzca esa búsqueda del dólar como refugio o de activo de emergencia. Eso es todo por ahora, los dejamos con Sharon para la información del mercado de renta fija local. Gracias, Daniel. Le recordamos a todos nuestra recomendación estratégica en títulos de deuda corporativa, neutral para todos los plazos y para todas las referencias. En cuanto a las negociaciones, continuamos viendo desvalorizaciones en todas las referencias, especialmente en los TES VR, seguido por los títulos indexados a la IBR. Los títulos que menos desvalorizaciones presentan son los TES en pesos y los títulos en tasa fija. En cuanto a la jornada anterior, tanto los test del 24 como los test del 28 se valorizaron, cerrando en 7.3 y 8.95% respectivamente. La curva test tasa fija se valorizó en promedio 10 puntos básicos y por su lado la curva test VR no presentó variaciones debido a la no negociación de dichos títulos durante la jornada y al bajo volumen experimentado dado el primer día de cuarentena en la ciudad de Bogotá. En deuda corporativa se operaron cerca de 362.000 millones a través del sistema transaccional y 695.000 millones por registro. Lo más transado durante la jornada fue tasa fija del 20, seguido por IPC del 20 y tasa fija del 21. Por el lado de noticias, el Banco de la República anunció que sus ganancias durante el mes de enero de 2020 fueron de 1.9 billones, una cifra 293% superior a la registrada en el mismo mes de 2019, cuando solo tuvo ganancias por 506.000 millones de pesos. Esto deja al banco superando ya lo proyectado que se tenía para ganancias durante este año. Eso fue todo por el comité del día de hoy y los esperamos mañana en una nueva edición. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales.